Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar con ustedes aquí, ya adentrándonos en la semana, agradecidos con el Señor por esta oportunidad de abrir la Escritura, la cual es nuestra máxima autoridad, la cual es tierra firme. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros abrimos la Escritura podemos estar seguros que estamos en un terreno muy, muy firme. En nuestros días el hombre se ha levantado, bueno, desde hace mucho tiempo, desde tiempo atrás el hombre se rebeló contra Dios y ha pretendido establecer su propio pensamiento, sus convicciones, sus filosofías como la autoridad más alta. Y bueno, estamos viendo el resultado de ello desde el principio. Haberle dado la espalda a Dios es lo más terrible que le ha pasado a la humanidad. Sin embargo, en Cristo Jesús tenemos salvación. Él ha venido hace 2000 años a arreglar esta situación y no nos ha dejado el Señor. Ha estado persiguiéndonos y ha dejado su iglesia maravillosa, en la cual Él ha puesto en tesoros de barro un tesoro majestuoso donde podemos tener salvación, donde podemos encontrar perdón de pecados, donde recuperamos las certezas y el rumbo cuando venimos a la luz, cuando venimos al Señor. Y esto es maravilloso. Y por eso en la iglesia ya en Calvary, ¿verdad? Calvary Compañerismo, nos dedicamos a estudiar toda la palabra, todo el consejo de Dios, de Génesis, Apocalipsis, de pasta a pasta, capítulo a capítulo, versículo a versículo, porque creemos que ahí está revelado el Señor. Él nos ha revelado quién es Él. Él ha revelado su voluntad, sus intenciones, su carácter. Y no solo eso, fíjate que la Biblia dice que está viva, que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, discierne todo, discierne pensamientos, intenciones. Es el Espíritu Santo el que la inspiró. Entonces Dios nos está hablando cada vez que la abrimos y es algo maravilloso. Y hemos avanzado hasta Primera de Juan, pero gracias a nuestros esposos, gracias a ti por estar conectado. Gracias porque podemos hacer este discipulado juntos. Y bueno, no estoy solo, me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Esenciales. Ya estamos aquí, como bien dices, buscando el corazón de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe a la verdad. Podemos sumergirnos en la palabra de Dios, en donde realmente tenemos identidad, en donde está nuestro propósito y en donde podemos tener bases firmes para poder caminar en un mundo inestable. Así es de que por la siguiente hora te invito a que te quedes con nosotros. Gracias a todos los que están conectados a través del video en vivo en la plataforma Facebook. Muchas gracias a todos los que nos permiten entrar a su auto, a su casa, en el app, donde quiera que nos estés escuchando. Bienvenido a Esenciales. Así es. Y bueno, avanzando en la palabra de Dios, hemos llegado a esta carta primera de Juan, donde Juan nos enseña, le llaman carta como en espiral, porque está dándonos tres temas realmente durante toda la carta, ¿no? Hay una falta de certeza y seguridad en la iglesia debido a que dejaron entrar precisamente filosofías humanas y doctrinas falsas, y esto provoca que la iglesia pues pierda sus certezas más básicas, el saber, ¿soy salvo? ¿Verdaderamente seré un hijo de Dios? ¿Cómo sé que si el día de hoy el Señor me llama a su presencia, voy a estar sin problemas delante de Él? No me voy a alejar avergonzado. Y Él me dirá, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O viceversa, ¿no? Nunca te conocí, hacedor de maldad, aléjate de mí, ¿no? Y todas esas cosas y esas certezas se pierden al cerrar la Escritura. Y Juan nos está dando evidencia tras evidencia de cómo debemos, pues, identificar
estas realidades. Y si no las identificas, pues que tomes una decisión y des el paso. Acuérdate, la palabra de Dios no es como la religión. La religión cierra y deja fuera a las personas, pero la palabra de Dios es al contrario. Abre la puerta, está invitando. El Señor dijo, venid a mí, ¿no? Y es algo bien, bien importante. Y Juan regresa, estamos en el capítulo 4, al principio del capítulo 4 vamos a estar esta semana, ¿verdad? Dándonos evidencias teológicas para identificar esta falsa enseñanza, ¿no? Estos falsos maestros. Está hablando de los anticristos, lo cual significa anteponerse a Cristo o ponerse en el lugar de Cristo, es decir, yo soy igual a Cristo, o yo soy el Cristo que vino acá a estar, y eso es algo que debemos de checar. Y Juan nos está dando evidencias teológicas, evidencias morales y evidencias de conducta, ¿verdad? En este caso regresa a estas evidencias teológicas de qué es ser un hijo de Dios, cómo puedes identificar a un falso maestro. ¿Te acuerdas? Ya vimos su idioma. ¿Cuál es su idioma? Pues hablan de este mundo, de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Ese es su mensaje, en eso se basa su religión, su filosofía, su esperanza, ¿verdad? Aprendimos también que ellos no permanecen en la verdad, aunque pudieran estar en la iglesia, porque Satanás siempre ha querido hacer eso, infiltrarse, sabotear, dejar en confusión a la iglesia. No permanecen, no pueden manifestar los frutos del Espíritu porque no aman. Entonces Juan quiere enseñarnos, y yo creo que toda la Biblia nos enseña, a que nosotros como cristianos debemos aprender a discernir, debemos aprender a hacer diferencia entre la luz y la oscuridad, entre lo que es santo y lo que es profano, ¿verdad? A veces ya se han escrito libros hasta los grises en la Biblia. Sí es cierto que hay cuestiones que son grises, pero hay cuestiones muy importantes que son muy claras, que nos hablan de lo que es luz y lo que es oscuridad, y nosotros debemos de entrenarnos en eso, ¿no? Sí hay un tiempo en nuestras vidas en que llegamos a Cristo y no sabemos muchas cosas, pero debemos de crecer, porque es cuestión de vida o muerte, ¿no? Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿no? Y está Satanás y su mentira. Fuera de estas cosas, ¿cuál es la opción que tenemos? O tenemos una verdad o tenemos mentira por todos lados, ¿no? Entonces tenemos que discernir, porque la mentira muchas veces es sutil y esa mentira nos contamina, no solamente espiritualmente, obviamente, pero en cuanto a nuestra manera de pensar, las convicciones que tenemos van siendo poco a poco minadas. Claro, sí, las convicciones que tenemos en cuanto a la palabra de Dios, cuando no sabemos discernir, pues viene Satanás y hace esto, ensucia lo que Dios ha dicho con que Dios ha dicho, ¿no? La pregunta, ¿con que Dios ha dicho? No es tan malo, no. Tienes que expresar tu libertad, pero la libertad no es una elección para pecar. La libertad es la elección de hacer lo correcto, la elección de obedecer a Dios, la elección de estar en la libertad y el gozo que te da la obediencia a la verdad. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada, esos beneficios. Y bueno, por sus frutos los conoceréis, pero Juan nos está dando algunos puntos muy importantes, ¿verdad? Y lo primero es esto, yo vi una necesidad apremiante de que no seas crédulo, sino que te conviertas en un creyente. ¿Qué es un crédulo? Un crédulo es aquel que se come todo, ¿verdad? Claro, lo que le conviene, ¿verdad? Pero se come todo sin discernirlo, así nada más, sin pensar, sin detenerse. Pues mira, dice ahí que es cristiano, pues ahí está, mira, dijo amén, gloria a Dios, debe ser cristiano. Habló de una manera muy espiritual, tiene que ser un siervo de Dios. Cuidado con todas esas cosas. Y Juan nos lo dice, fíjate, en el capítulo 4, versículo 1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿verdad? En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y dice, hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, hablan del mundo, el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Y Juan va a estar hablándonos de esto. Nosotros vamos a estar hablando esta semana acerca de esta necesidad
¿verdad? Porque hay mucha enseñanza inmersa en este capítulo, mucha riqueza como en toda la escritura. Y Juan nos está diciendo esto, ¿verdad? No crean a todo espíritu, ¿verdad? Es un mandato y es una responsabilidad. No tenemos que, como te mencionaba, comernos todo lo que venga. No todo lo que brille es oro, ¿no? Y tienes que pensarlo en todos los aspectos. Música cristiana, pastores o siervos de Dios, ¿verdad? O doctrinas, ¿verdad? ¿Sabes que hay música cristiana que contiene doctrina equivocada? La palabra de Dios es la que nos dice. Hay compositores de música cristiana y cantantes que de pronto salen del closet, de pronto cambian todo y ya no creo en Dios. Y hay un solo libro inspirado, sin error, el cual puedes recibir a ojos cerrados, y ese libro inspirado es la Biblia, ¿verdad? El resto no es que no leas, no es que no escuches, tienes que leerlo con la luz de la palabra encendida, ¿ok? Hay libros que han sido una bendición para mí, hay música que es de mucha inspiración, hay maestros que son de mucha inspiración, pero todo eso sí tiene que ser discernido y tú necesitas estar plantado en la palabra de Dios. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, regresamos en un momentito. Esto es Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza, esenciales. Te esperamos, regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Estamos en este tema tan importante, hablando acerca de aprender a discernir. Precisamente en estos tiempos que vemos por todos lados, como dicen acá, fake news, ¿verdad? ¿Cómo saber, verdad? Algunos dicen que no son fake news, otros que sí. ¿Cómo discernir, verdad? Es algo que necesitamos saber nosotros, que tenemos que ser expertos en eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿qué me dices de las redes sociales? Sí, pues las redes sociales ponen tu mejor cara, o sea, ponen tu mejor momento. Tú puedes estar, pues quizás muy afligido y simplemente tomarte una fotografía que estás en un escenario súper feliz, cuando la realidad diste mucho de eso, ¿no? Pero ¿cuánto puedes confiar en eso? Porque hay personas que se dejan llevar por esas redes sociales, ¿verdad? Sí. Facebook, YouTube, Instagram. Alguien puede poner un post y poner la fotografía ahí de algún maestro y decirte que es verdad, cuando también no lo es, ¿verdad? Entonces eso es un mensaje, ¿no? Un mensaje bíblico. ¿Cómo poder discernir? Bueno, la Biblia nos dice que estemos en la palabra de Dios, que estemos creciendo en ello. Me gusta como 1 Tesalonicenses 5:20 al 22 nos dice: no se burlen de las profecías, número 1, es decir, no tenemos que decir, eso no. Hay cosas que son definitivamente a primera vista, ¿verdad? Están nada que ver, pero dice aquí: pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. Pongámonos en este tiempo, bueno, todavía no estaba todo el canon bíblico definido ni escrito, entonces había que discernir, ¿verdad? Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que nos dice que nos alejemos de toda clase de mal, o sea que tenemos que saber discernir. Y para los tesalonicenses, que fue una iglesia que se fundó en semanas, en cuestión de un mes, Pablo la fundó, entonces les estaba diciendo esta necesidad. Entonces, continuamente tenemos que crecer en la Escritura, pasar tiempo con ella, ¿verdad? Nuestra lámpara, nuestra lumbrera. ¿Te acuerdas de la ilustración cómo entrenan a los que manejan el dinero en los bancos? Sí, claro. Los entrenan a reconocer lo verdadero, no a reconocer billetes falsos, sino a poder sentir la textura del billete, a poder ver pues todos estos códigos de seguridad que hay en un billete verdadero. No te entrenan al falso, entrenan a que reconozcas y sientas un billete verdadero. Sí, es cierto. Muchas veces cuando empiezas a ver todos los sismos y todas las filosofías, te puedes hasta enloquecer de ver tanto. Pero el Señor no te pone a entender y que seas un experto en la mentira, ¿verdad? Y que sepas, esto es aquello. No necesitas eso, no necesitas ser un experto en filosofía o en alguna de esas cosas. Lo que necesitas es conocer la verdad, porque conociendo la verdad entonces puedes diferenciar, sabes que esto no es real, lo que decías, ¿no? Ellos les enseñan a oler el papel, a oler la tinta, a sentir la textura, ¿verdad? Cómo se ven los colores. Entonces esto es algo muy importante, las características que decías es esto, ¿no? Y se hacen no expertos en falsificación, sino expertos en reconocer un billete real, inmediatamente saben. Entonces nosotros tenemos que hacer esto, ¿verdad? Necesitamos crecer en conocer la verdad, porque si no quedamos vulnerables y podemos quedar confundidos,
también, o perdidos, ¿no? En doctrinas que necesitamos checar. Otra vez, no creas en esas mentiras que la Biblia no es clara, que solamente unos cuantos la pueden entender, o que tiene miles de interpretaciones, por eso no es confiable. Eso es diabólico. Eso es diabólico. La palabra de Dios es clara y cuando tú la conoces, pues yo la he estado leyendo por 20 años. Y desde el principio, cuando en verdad, con responsabilidad, con paciencia, la conoces, te das cuenta que no es así. Es muy clara en muchas cosas. Obviamente hay cosas que son, pues, muy complicadas, ¿sí? No todo es así, porque pues es la palabra de Dios, es la mente de Dios. Pero en general, Dios quiere comunicarse con nosotros, Dios quiere darnos a entender su voluntad, no quiere ponernos laberintos. Claro, los fundamentos básicos de la palabra de Dios son muy, muy claros, o sea, a la luz del Espíritu Santo, cualquier persona con vida espiritual puede entender. ¿Por qué? Porque recuerda, o sea, el que guía a la verdad es el Espíritu Santo, el que te da esa percepción espiritual para que entiendas la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que tener esa certeza de que tenemos el Espíritu Santo, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo a fin de que podamos entender. Si no, va a ser una locura, ¿no? Así es. Y tú tienes que venir a la Escritura con esa confianza, sabiendo, Dios, tú me vas a hablar, yo voy a entender. Y eso es lo que Juan nos ha estado diciendo, ¿verdad? Tenemos la unción del Santo en nosotros, o sea, tenemos el Espíritu Santo hablándonos. Mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor, ¿no? Me gusta lo que dice Tito 1:9-10, dice que el maestro o el creyente debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otras a la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, y en el tiempo de Pablo especialmente los partidarios de la circuncisión, y en este tiempo de Juan los gnósticos, y en nuestros tiempos 50,000 cosas, el ateísmo, el materialismo, todo esto que ya es una religión atea, entre comillas, porque no existe tal cosa, pero estamos viviendo en estos tiempos, y bueno, debemos de nosotros cuidar la Escritura, lo que leemos, y retenerla para poder también transmitirla de la manera correcta, porque no podemos transmitir error. Y es muy importante. Y no solamente nos habla la Escritura de recibir información, también nos habla de que nosotros debemos de cambiar la información y las convicciones que no se adecuan a lo que es la palabra de Dios. O sea, si la palabra de Dios me está diciendo que es blanco y yo digo que es negro, ¿quién debe cambiar, la palabra o yo? No, desde luego que nosotros. O sea, ¿qué dificultad tienen entender no mientas? ¿Qué dificultad tiene entender no robes? ¿Qué dificultad tiene de entender perdona? O sea, todo lo demás, todos los argumentos que tú tengas para justificar estas sencillas cosas, ¿no? Que son las más cotidianas y más comunes. Si tú tienes muchos argumentos, pues entonces no estás realmente cambiando lo que tus convicciones por la verdad de la palabra de Dios. Así es. Entonces piensa en eso. ¿Qué doctrinas han conformado o conforman tu fe? ¿Qué convicciones son las que te mueven a decidir si lo que estás escuchando? Porque eso pasa también, pasó en nosotros, ¿no? Cuando estás escuchando al maestro, cuando estás escuchando al pastor el domingo en la iglesia, tú estás viendo, esto no es cierto, esto aquello, no esto es para tanto. Cosas por el estilo, ¿verdad? Que tú tienes que definir, pasarlas por el escáner, aprender a conocer la Escritura y pasarlo por el escáner de la palabra de Dios. Y si no pasan como verdadero, entonces desecharlo como falso, ¿no? Entonces tienes que creer la Escritura, pero para eso tienes que conocerla, y como los de Berea, ¿verdad? Que eran más nobles, dice que recibían la palabra con gozo, ¿verdad? Con emoción, con solicitud, pero cada día escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No es algo que debemos de hacer. Acuérdate, no toda la música cristiana que anda por ahí tiene la teología correcta, no todos los libros que ves en una tienda cristiana tienen una teología correcta, porque eso es otra cosa. Hay gente que agarra los libros y lo leí, aquí dice, y hace una convicción de algo que quizá no es correcto. Hay mucho veneno en muchos libros, hay falsa doctrina, hay falsos maestros. Es bueno que hagas un research de quién lo está diciendo, cuál es pues quién es esa persona. Sí, ¿Qué cosas cree? ¿Qué cosas cree? ¿Qué profesa? Por otro lado, también vamos mucho a las plataformas de información en Google, googleamos cosas y tienes que darte cuenta que hay sitios que tú no sabes quién los escribió.
tan solo Wikipedia, tú puedes editar ahí, poner tu propio comentario al significado de lo que estás buscando. Entonces tenemos que buscar diccionarios bíblicos pues que sean realmente serios, ¿no? En cuanto a sus definiciones, como es la concordancia Strong, como es el Vine, o sea, cosas así. Pero bueno, eso estamos hablando del estudio, pero en sí no hay nada más certero que la misma palabra de Dios. Así es, y saber que hay falsa doctrina, hay falsos maestros, hay comida espiritual chatarra, ¿verdad? Que no te sirve para nada, otra que te puede intoxicar. Hay maestros que pudieron haber comenzado muy bien y después pierden la brújula. Claro. Entonces, no tenemos que recibir todo a ojos cerrados lo que se nos da, especialmente en lugares desconocidos, ¿verdad? Eso es lo bueno de tener una iglesia local, porque en una iglesia local puedes tener a contabilidad, como se dice en inglés, puedes rendir cuentas, ¿verdad? Puedes ver la vida del pastor, puedes ver la vida, el fruto de su enseñanza en las personas y puedes ver lo que está sucediendo en la iglesia, pero cuando escuchas algo fuera, necesitas saber, ¿verdad? Necesitas entender y saber discernir. Pero vamos a un pequeño corte comercial, no te vayas, regresamos. ¿Qué significa probar los espíritus si son de Dios? ¿A qué se refiere Juan? Vamos a regresar con eso en un momentito, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos, esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Seguimos en este tema tan importante y necesario. ¿Cómo saber discernir? ¿Cómo cuidarnos? ¿Verdad? ¿Cómo saber que lo que estamos escuchando es algo que podemos con toda confianza creer, recibir y tomar decisiones al respecto? Bueno, hemos visto, tenemos la escritura, tenemos que avanzar. Y Juan nos dice, prueben los espíritus, no crean a todo espíritu, sino pruébenlos. Es algo muy importante. Ya lo que me llama la atención es esto, no nos dice no crean a toda doctrina, sino habla de los espíritus. Una vez más, Juan se está viniendo a la base, a lo que inspira, aquello que estamos pensando, ¿verdad? Aquello que tú piensas, aquello que estás escuchando, ¿no? Entonces no está apuntando a una doctrina en especial, sino al espíritu que inspira la doctrina, al billete verdadero, ¿no? Y nos deja esto dos opciones. A mí esto me da una enseñanza muy importante. La primera es que todo lo que escuchas tiene dos fuentes nada más. O es el Espíritu Santo hablando, o es Satanás y sus demonios inspirando error, falsedad, mentira, idolatría. Y todo esto no es nuevo. Ahora, ¿qué estamos diciendo? ¿Que tienes que satanizar todo? No estamos hablando de eso. Estamos hablando, bueno, hay veces que tomamos clases, ¿verdad? O en la escuela nos enseñan a diferentes cosas, o tienes que hacer diferentes cosas en tu trabajo. Eso no tiene que ver con que sea, esas cosas son neutrales, ¿no? Aprender a arreglar un coche, aprender algún oficio, manejar pues las finanzas, diferentes cosas. No hablamos de eso, pero sí el espíritu que inspira el por qué o lo que deberías hacer, ¿verdad? Todas estas cosas sí son dos fuentes. O es Dios, Jesucristo, es este punto de vista eterno, o es el aquí y el ahora, la filosofía de este mundo, ¿no? Y bueno, esto no es nuevo. El Señor le dijo a los judíos incrédulos, hablando de Satanás, dice Juan 8:44, dice, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y hablamos acerca del espíritu de Caín, y no han permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Tienes que saber eso, es muy real. Satanás está ahí sembrando mentiras, ¿verdad? El mundo está bajo el maligno, él es el que está dictando todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que del abortismo, todo este tipo de cuestiones malvadas, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Son propagadores de engaño y confusión. Y esto sucedió desde el principio, lo que mencionabas hace un poco, ¿verdad? Génesis capítulo 3, en la caída. ¿Cuál es la táctica de Satanás? En primer lugar, poner en duda lo que Dios dijo. Él les había dicho, de cierto, el día que comas de este fruto, morirás. Y llega Satanás y dice, ¿con qué dijo Dios que no pueden tocar nada de ningún fruto? Y ahí entra Eva en esta conversación, y de pronto le dice, con que dijo Dios, esa es la clave, con que dijo Dios. Satanás siempre va a venir a ponerte en duda lo que dice la Biblia. Con que dijo Dios esto, como que nada más hay una verdad, quién sabe. Es lo primero que hace, y luego después lo niega,
¿verdad? La segunda parte es que lo niega, dice, no es verdad. Imagínate, Satanás llega y te dice, no es cierto lo que Dios dice. Entonces, con que dijo Dios después, no es verdad. Y por el tercer paso es, instaura su mentira como verdad, ¿verdad? No es cierto, Dios sabe que el día que comas de este fruto serán abiertos tus ojos y serás como Dios y conocerás el bien y el mal. Vas a ser independiente, vas a tener todo lo que necesitas, todo lo que Dios te está quitando, ¿verdad? Esa es la mentira, cuando Dios les había dado todo bueno en gran manera. Y esa es la táctica de Satanás. En primer lugar, poner en duda lo que Dios ha dicho. En segundo lugar, decir que no es cierto. Y en tercer lugar, darte su mentira como verdad. Y eso ha sucedido y sucede siempre, ¿verdad? Y tienes que estar pensando en esto. Satanás pone en duda la verdad, la niega y siembra su mentira. Mira lo que dice 1 de Timoteo 4, 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, hasta ahí, ¿verdad? Es muy importante. Tienen cauterizada la conciencia y lo que escuchan son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y vamos a estar hablando de eso. Pero es muy importante. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Lo que vemos, lo que escuchamos en medios, libros y demás, ¿verdad? Está inmersa esta filosofía mundana y satánica que necesitas diferenciar, ¿verdad? Y lo que te mencionaba, ¿no? Lo que vemos hoy es una rebelión directa en contra de Dios. ¿Te acuerdas? Primero hubo una revolución sexual, después una revolución de sexos, ¿verdad? Y ahora todo lo que tenemos, ¿no? El trans, el aborto, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, todo empujado al extremo de que tienes que enseñárselo a tus hijos y tienes que cambiarle la mente. Es una cuestión diabólica que está fundamentada y está metida por todos lados en este mundo, ¿verdad? Diseñado para corromper la imagen de Dios en el ser humano, sencillamente para esto, ¿no? Los programas de Netflix, todo este asunto esta polémica de Cuties, ¿verdad? Uh-huh. Que simplemente está retratando lo que está pasando en la niñez, ¿no? Entonces esta es la realidad, ¿verdad? Cada ideología, filosofía, opinión o religión que no surge de la palabra de Dios, que quiere moverla, ya sabes cuál es su fuente y es real y es sutil. Eso es muy importante, que es sutil, ¿verdad? Ahorita el cambio que estamos viendo en nuestra sociedad no es algo que se dio hoy, es algo que se ha ido sembrando poco a poco. Entonces es muy importante. ¿Qué nos toca a nosotros? Probar los espíritus. Ahora, ¿qué se refiere Juan con probar los espíritus, verdad? Entonces tengo que aprender a exorcizar o ponerme unos lentes espirituales para, esto no está bien, aquello no está mal. Bueno, la clave está en lo que significa la palabra probar, es la palabra dokimazo, ¿verdad? Dokimazo, se utilizaba esta palabra para probar la pureza de algún metal precioso, si era falso o genuino, ¿no? Entonces se traduce como esto: somete a prueba, examina algo hasta que quede aprobado, ¿verdad? Con la palabra de verdad. La importancia. Por eso hay controles de calidad en todos los procesos de producción y nosotros tenemos que tener un control de calidad en lo que instauramos en nuestro corazón y en nuestra mente. Tenemos que ponerlo ahí, ¿verdad? Bajo esta prueba, a cerciorarnos de que es verdad. ¿Y cómo podemos cerciorarnos de que es verdad si no es a través de la misma palabra de Dios? Recuerda, la palabra de Dios tiene una unidad perfecta, ¿no? Así es, tenemos que evaluar, ¿verdad? Lo que oímos, lo que entendemos, identificar intenciones, identificar mensajes diabólicos o cosas que nos alejan de lo que es la verdad, ¿verdad? Hay cosas como filosofía, como te decía, todas estas cosas. Por eso te menciono esto: la Escritura es nuestra máxima regla de fe y conducta y ahí tenemos que enfocarnos. Y nos dice Juan en el versículo 1, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, son muchos, no pocos, ¿no? Pseudoprofetas, es la palabra griega, interesante, ¿verdad? Impostor religioso, profeta espurio, ¿verdad? O sea, Satanás no ha bajado la guardia en todos estos años, ¿verdad? Hay mucha religión falsa. No todas las religiones llevan a Dios. Eso no es verdad. Solamente Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y Satanás se viste como ángel de luz, ¿verdad? Lo cual es lo más peligroso y dañino. Satanás no viene, como decimos, con cuernos rojo y echando humo, ¿verdad? No, viene vestido como un ángel de luz.
95% verdad, 5% veneno. Y no se requiere mucho veneno. ¿Cuántas gotas necesitas de arsénico para morirte en un momentito, ¿no? En un bote de agua muy grandotote, ¿verdad? Entonces es muy importante entender esto, algo que no sea carnal, algo que sea espiritual, porque cuando es carnal se siente muy bien y nos gusta mucho. Por ejemplo, me siento muy bien, me están hablando de cómo yo puedo ser lo máximo, cómo puedo explotar el máximo potencial de mí y llegar a ser. Suena muy bien, pero ¿será un mensaje del mundo o será un mensaje de parte de Dios, no? Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y seguimos hablando de esto. Regresamos en un momentito. Esto es Esenciales. Buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte. Y bueno, estamos en este tema tan importante. Necesitamos crecer, necesitamos conocer la Escritura. Y no es difícil, porque conocer la Escritura equivale a tener relación con Dios. Y no sabes cuánta necesidad tienes de relacionarte con Dios. A veces no entiendes tú mismo el hambre que tiene tu alma y tu espíritu de estar cerca de tu Señor y entender y conocer y aprender como David, amar la Escritura, ¿no? Lo dulce, decía David, más dulce que la miel, más valioso que mucho oro afinado, siendo el rey más prominente de su tiempo, ¿verdad? De Israel. Estaba pues disfrutando de todo lo que era ser rey, de hacer tantas cosas. Sin embargo, su mayor gozo, el hombre conforme al corazón de Dios, era pasar tiempo con Dios. Entendía quién era el creador del cielo y la tierra, el dueño de Israel, el pastor. Nosotros también tenemos un maravilloso pastor, y ese pastor es Jesucristo, y debes de saber que Él quiere hablarnos, y es muy importante tener este deseo de pasar tiempo con Él y poder entender, diferenciar las doctrinas bíblicas de lo que no lo es, ¿no? Es tan necesario saberlo. Como te repetía hace un momento, hay cosas que a veces suenan muy bien, te hacen sentir muy bien, pero son doctrina humanista. Son cuestiones donde el ser humano es el centro y Dios es mi achichincle que me ayuda para llevar a cabo lo que yo quiera, ¿no? Y esas doctrinas no son correctas, no son espirituales, que apelan a los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Ponte a pensar en eso. No puedes permitir, porque Dios creó la emoción, Dios creó todo lo que somos, el hecho de poder disfrutar, de sentirnos gozosos, eufóricos, todo eso Dios lo creó. No lo creó Satanás, lo creó Dios. Pero el punto es que necesita estar bien informado a través de la Escritura, ¿no? Porque piensa eso, muchas veces tenemos un cristianismo guiado por emoción, por adrenalina, por mera inspiración, sin la palabra de Dios, ¿verdad? Y el problema es que a veces eso no es espiritual y no te ayuda. Piensa que esas tres cosas las puedes estar sintiendo en una película. Yo las he sentido muchas veces cuando vamos al cine, ¿no? Cuando había cine en aquellos tiempos, ya hablamos del tiempo pasado. Pero imagínate, en una película, y no siendo cristiana, te puedes sentir emocionado, lleno de adrenalina y hasta inspirado a decir, no, yo voy a hacer esto. El problema es que no es espiritual. Sí, ¿te acuerdas de esa película en donde muchas personas mayores cumplían sus sueños y todas las personas mayores comenzaron a querer hacer su lista de deseos y todo eso? Su lista del bote se llamaba, de bucket list. Ándale. ¿Verdad? Y todo esto, no, sí. Y entonces es muy importante esto, ¿no? Es muy importante. Eso lo puedes hacer, pero el problema, como te decía, es que no es algo espiritual. No. Y no va a haber un cambio profundo. Solo la Escritura puede venir a tu interior. Y entonces emociones, disfrutar, todo eso viene después. Una vez que te encuentras en comunión con el Señor, una vez que sabes que estás haciendo lo correcto, una vez que ves el resultado, una transformación interna que afecta a todo lo que te rodea. Tu matrimonio, tu relación con tus hijos, caminar ligerito, todo ese tipo de cosas. Tienes que aprender a esto, ¿no? A saber lo que es espiritual, y eso es lo que la Biblia nos dice. Y para comenzar en esto, pues lo primero que necesitas es hacer una decisión por Cristo. Quizá hay alguien en el auditorio que no haya hecho esta decisión por Cristo. Queremos mandar un saludo también allá a Poplar 201, a nuestros amigos. Estamos orando por cada uno de ustedes y pidiéndole esto al Señor, porque no necesitas estar en un lugar aprisionado. Tu mente, tu corazón pueden estar aprisionados por la mentira, por diferentes cosas, ¿verdad? Y necesitas luz a tu mente. Comienza entregándote a Jesucristo, pero de verdad, comienza entregándole todo. Dice la Biblia, el que quiera ser mi discípulo, dijo Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día
y sígame. ¿Qué significa esto? Es que yo necesito morir a todas mis convicciones, necesito dar un paso y decir, no quiero más a este Chuy, y hoy decido creerte a ti, Señor. ¿Cuál es la verdad? Que todos hemos pecado y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Todos quedamos cortos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Que no puedo hacer nada yo por alcanzar a Dios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto de nosotros pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Que Cristo murió por mí y Él es el puente. Él vino a buscarme, a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que habiendo yo pecado y estando muertos en mis delitos y pecados, necesito este Salvador. ¿Qué tengo que hacer para alcanzarle? Por gracia sos salvos por medio de la fe. Confiar en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario en mi lugar. Él recibió el castigo de mis pecados. Dios trató a Jesucristo como si me tratara a mí, Chuy. Y cuando yo confío en Él, entonces soy vestido de la justicia, del perdón de Dios, y Dios comienza a tratarme como trataría a su Hijo. Esto es algo maravilloso. Creer que Jesucristo no solamente recibió el castigo de mis pecados y de todos los pecados del mundo, sino que resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Creer que Él viene con gloria, en las nubes viene otra vez a hacer justicia y a recibir lo que es suyo, y yo tengo que estarme preparando para ese momento, ¿verdad? Mucho más que cambiar de banca, cambiar de religión. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una relación distinta, una manera distinta de ver el mundo, recibir este nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Te invito a que lo hagas para que puedas tener esta certeza, porque los hijos de Dios, dice la Biblia, Jesucristo, eso me encanta. Jesús es el pastor de las ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz, y con el falso pastor no irán, no se dejarán llevar. Eres hijo de Dios, eres del redil de Jesucristo. Tienes que hacer una decisión este día. Yo quisiera orar por ti, y podrías tú hacer esta decisión pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero, Señor, quiero ser tu hijo este día, quiero aprender, quiero amarte, amar lo que tú amas, seguirte sin importar el precio, sabiendo que el que ame su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Así es de que vamos a orar. Señor Jesucristo, en este día, Padre, yo te pido por aquellos que están escuchando, quizá haya alguien que quiera tomar esta decisión de creerte, Señor, y dar un paso de fe, Señor, un paso de fe y confianza, abandonar su yo, rendirlo delante de ti, quitarse de su corazón, del trono de su corazón, y cederte el trono a ti. Quizá hay alguien, Señor, llámale y dale luz, dale nueva vida. Y si es así, dile, Señor, perdóname mis pecados, Señor, quiero seguirte, perdóname, dame vida eterna el día de hoy. Reconozco que he pecado terriblemente contra ti, merezco la condenación eterna, pero creo que tú fuiste a la cruz a morir por mí y no lo merezco, pero lo creo. Dame vida eterna en este día, perdona mis pecados, hazme miembro de la familia de Dios, hazme tu hijo en este día, rescátame, quiero ser tuyo. Creo que tú resucitaste, que hoy vives, hoy Cristo Jesús, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, estás vivo, Señor, y que vives y estás sentado a la derecha del Padre, y que hoy tu Espíritu Santo, que eres tú, estás hablando a mi corazón para darme vida. Te recibo en este día como mi Señor y mi Salvador. Dame vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Y te pido también por tu iglesia, Señor, que podamos tomar esta responsabilidad, Señor, de discernir. Sí, nos llamas no a condenar a nadie, pero así discernir la mentira de la verdad y tomar pasos y ser obedientes a esto, Señor. Entender que no vamos a poder alegar ignorancia delante de ti, porque nos has dado todo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte, gracias por estar con nosotros, por comenzar esta semana con este tema tan importante. El día de mañana vamos a seguir con este tema. Vamos a identificar el mensaje, discernir el mensaje para identificar al mensajero. Sí, los mensajeros, bueno, pues con el tema de los mensajeros tenemos mucho, ¿no? Muchos de estos falsos mensajeros hoy por hoy están en la cárcel, algunos de ellos acusados de cosas terribles, así es de que tenemos que tener mucho cuidado con los mensajeros, discernir y ver por qué tanta gente les sigue, por qué están repletas esas iglesias de personas
que ignoran la verdad. Entonces mañana por favor te esperamos en una edición más de Esenciales. Recuerda, estamos 7 a 8 de la mañana a través de Buenas Nuevas Network, ¿verdad? Buenas Nuevas Network. Gracias a Omega Insurance, gracias a Calvary, gracias a ti por tus oraciones y a aquellos que han pues aportado para este ministerio. Es una bendición. Aquí seguimos por la gracia de Dios. Gracias por Buenas Nuevas y gracias a Aaron en los controles. A veces se nos olvida, pero te damos las gracias, Aaron, porque sabemos el trabajo que también están haciendo. Y Aaron y todo el equipo de que está por allá en Buenas Nuevas. Un abrazo. Y bueno, les dejamos en presencia de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la vida, Esenciales para la fe y Esenciales para el matrimonio. Nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga.